estudio del potencial eléctrico, recordando lo que es la fuerza eléctrica, cómo se calcula, y sabiendo que si se aplica una fuerza, esta misma, si es que sobre la carga ocasiona un desplazamiento, está haciendo un trabajo. Y la definición de trabajo, considerando el campo eléctrico, estaba dado por esta expresión. El diferencial de trabajo está dado por la magnitud de la carga, el campo eléctrico que mueve dicha carga y el desplazamiento, el diferencial de desplazamiento que esa carga experimenta por efecto de la fuerza eléctrica. ¿Sí? Em, si quisiéramos calcular el trabajo total realizado, lo único que tendríamos que hacer es integrar, ¿no? Integrar desde dónde inicia el desplazamiento hasta dónde finaliza, ¿sí? Y con eso obtendríamos el trabajo total. Como estamos estudiando electrostática, entonces se asume que la carga en su posición inicial y final es o llega a un estado estacionario o que deja de moverse, ¿sí? En parte del reposo y llega al reposo. Bien. Sin embargo, el trabajo, como lo ven aquí, depende de la carga, ¿sí? Es decir, depende de la carga que está siendo movida por efecto del campo eléctrico, ¿sí? Entonces, si tenemos mayor carga, tendremos haciendo, o estaremos haciendo más trabajo, menor carga, estaremos haciendo menos trabajo. Por ese motivo, para tratar precisamente de encontrar o definir una variable que dependa solamente del campo eléctrico producido por la carga, ¿sí? Entonces dividimos a eso, a este trabajo por unidad de carga, ¿sí? Y lo que obtenemos es la definición de lo que es el potencial o la diferencia de potencial. Trabajo realizado por una fuente externa para mover una unidad positiva de carga desde un punto hasta otro en todo un campo eléctrico. Sí, esta es la definición de diferencia de potencial. Asimismo, las unidades es el voltio. Para poder calcular lo que se llaman los potenciales absolutos, consideramos que el punto de inicio está en el infinito. Sí, y habíamos hecho un caso para una línea infinita de carga. Habíamos calculado primero el trabajo, sí, habíamos visto qué pasa cuando, por el caso o en el caso de un campo electrostático producido por una línea infinita, veíamos que si el trabajo es realizado en una trayectoria que es perpendicular al campo eléctrico, en realidad el trabajo vale cero, pero si la trayectoria es paralela al campo eléctrico, el trabajo tiene un valor distinto, ¿no? De cero. Y el trabajo puede ser positivo o negativo. Trabajo positivo si es que voy en contra de la dirección del campo, trabajo negativo si voy en la misma dirección del campo, ¿sí? Y finalmente se calculaba el trabajo, ¿no es cierto? Entonces vemos que el trabajo dependía solamente de la distancia, del desplazamiento que tiene la carga y de la magnitud de la carga que da origen a dicho campo eléctrico, ¿sí? También lo hicimos el cálculo para una carga puntual. En este caso también analizamos algunos casos interesantes, ¿sí? Donde básicamente analizábamos qué pasa si tenemos una carga y tomamos diferentes trayectorias, ¿sí? Y llegamos a determinar cuánto es el potencial de o el potencial en dicha trayectoria, ¿sí? Y veíamos que efectivamente el potencial o la diferencia de potencial cuando tenemos una trayectoria cerrada vale cero. Y esa es una de las características del campo electrostático, ¿sí? Del campo eléctrico estático, que es un campo conservativo, puesto que su circulación o la integral de línea cerrada vale cero, ¿sí? Es una característica de este tipo de campos. Bueno, nuevamente volviendo al potencial absoluto, si definimos un punto de referencia, podemos calcular el potencial del punto A, del punto B, y ambos expresados respecto de una referencia en el infinito, y podemos obtener lo que se llama la diferencia del potencial, ¿sí? Calculada de esta forma. ¿Sí? Al final, sabiendo que si es un campo eléctrico estático y tomamos una trayectoria cerrada, esta integral de línea cerrada de punto de L vale cero, y es la expresión, digamos, general de lo que es la ley de Kirchhoff de voltajes, ¿no? Lo que ustedes en circuitos eléctricos llaman la ley de mallas, ¿sí? Bueno, aquí tenemos cómo calcularíamos la diferencia de potencial tomando otro potencial como referencia, que no necesariamente puede ser el infinito, pero en la mayoría de los casos se lo hace así.
¿Y cuál sería el potencial de una carga puntual? Si tomamos una referencia en el infinito, el potencial de una carga puntual a una distancia r estaría dado por esta expresión. Y nuevamente yo les había pedido que evalúen o que imaginen qué significa esto. ¿Sí? Y al final, si el valor de r es el que varía, estas son esferas. ¿Sí? Luego, cuando tenemos dos cargas, cuando tenemos varias cargas, cuando tenemos distribuciones de carga, sí, el concepto de superficies equipotenciales también lo revisamos. Y hicimos en realidad algunos casos de estudio. Determinamos lo que es el gradiente de potencial y cómo con el gradiente de potencial podemos calcular el campo eléctrico. Recordar siempre que el gradiente de potencial puede estar expresado en diferentes tipos de coordenadas, de sistemas de coordenadas, ¿sí? Y calculamos cuánto vale el potencial para una carga. Llegamos a la conclusión de que si sacamos el gradiente del potencial de la carga, obtenemos el campo eléctrico tal como lo conocemos. Y estuvimos trabajando en un caso de estudio, ¿no es cierto?, en donde calculábamos el potencial o calculábamos el campo eléctrico partiendo de la definición de potencial y luego sacando su gradiente y veíamos que era una cuestión bastante sencilla. Yo les había pedido que hagan lo mismo con la ley de Coulomb. Aquí está el cálculo con la ley de Coulomb. Sí, y listo. Este era el resultado, ¿no es cierto? Y se llegaba a la misma conclusión. Aquí había un paso interesante que me gustaría que ustedes lo hayan revisado. Sí, que era esto, ¿no? Miren cómo este vector unitario a su phi tiene que ser transformado a vectores unitarios x y y para que la integral pueda resolverse y pueda obtener el valor que me dice la simetría. Me dice que la sub phi se anula, pero cuando lo vemos matemáticamente en realidad no se anula. ¿Cómo se anula? Cuando convertimos esto a, a vectores unitarios constantes, que son los coordenadas rectangulares, y ahí sí podemos observar claramente que estos se anulan, obteniendo el mismo valor de campo eléctrico. Sí, eso es lo que habíamos hecho. ¿Qué vamos a estudiar ahora? Vamos a estudiar el campo o el materiales dentro del campo eléctrico. Para empezar el estudio de eso, tenemos que partir de una herramienta, ¿sí? De una herramienta que es lo que se llama el dipolo eléctrico, ¿sí? Entonces, para poder hacer eso, les voy a pedir que todos vayan a sus aulas virtuales, ¿sí? En el aula virtual, en el área de cuestionarios, ¿sí? Hay un cuestionario que se llama el cuestionario 01-B1. Sí, ya se los voy a mostrar ahora en el aula virtual. Un momentito que se está actualizando. Sí, por favor ingresen al aula virtual todos. Y como les mencioné, en la pestaña de cuestionarios, consideren o encontrarán activo el cuestionario 01-B1. ¿Sí? Este cuestionario tiene duración de 20 minutos. ¿Sí? Y listo. Entonces aquí, ¿no? En la pestaña de cuestionarios está el cuestionario 1. Inicia a las 9:10, termina a las 9:30. Sí, por favor, empiecen ya. Tienen 20 minutos para resolverlo. No olviden subir su respuesta, incluyendo lo que dice aquí. En la respuesta deben estar sus nombres y apellidos, número de cédula, la fecha y el grupo, que nosotros somos el GR1. ¿Sí? Entonces ustedes le ponen como grupo GR1. Nuevamente, tienen 20 minutos hasta las 9:30 que se cierra el cuestionario. ¿Sí? Voy a pedir a todos que enciendan sus cámaras. ¿Sí?
a partir de este momento, por favor. Si tienen alguna pregunta, levantan la mano, sí, para yo darles la palabra. Por favor, todos enciendan sus cámaras. Inge, disculpe, el enunciado, ¿tenemos que copiarle todo o solo con los datos basta? Por favor, si alguien quiere hablar, levante la mano para poderle responder. David. Sí, Inge, le preguntaba si tenemos que copiar todo el enunciado o solo No, con no los es datos. necesario. Ok. No es necesario que copie. Solo la respuesta es suficiente.
Alguien levantó la mano, disculpen, no vamos a mirar. ¿Pueden indicar? Eric. Sí, buenos días, ingeniero. Disculpa una pregunta. ¿Tenemos que llenar algo en el cuadro o basta con mandar el proceso del ejercicio? Con que envíen el proceso del ejercicio con sus nombres, tal como está indicado, nombres, apellidos, número de cédula y fecha, suficiente. Listo, gracias. Ya. Jason. Profe, no me llega el internet, me voy acá afuera para subir el archivo ya. Apure, no hay problema. Ya les queda poco tiempo. Son 9:27, les quedan 3 minutos. Bueno, Edison, ya me dijo David. Inge, era para apagar la cámara por lo que tengo que escanear desde el celular. Listo, no hay problema. Dele. Alexander. Alex. Inge, no sé si nos podría dar unos 2 minutitos más, por favor. No. Está definido para todos así. Ya. Profe, no sé si se subió mi respuesta. Suele subir generalmente. Inge, ya estaba La- subiendo y se cerró la página, Inge. Ya estamos ahí. Ahí se queda. Sí, Por favor. Ya. sí, a mí Listo. también me sucedió lo mismo. Ahí se queda. Sí. Pueden, si quieren, ya apagar sus cámaras. No hay problema. Seguimos con la clase. Janice, ¿tenías algo que decirme? No sé si avancé a subir el archivo, Inge. Es que yo comúnmente no sé cómo es, no me permite arrastrar el archivo y lo sé guardar en el escritorio y ya ahí no tenía la opción y me mareó un Ya. poco al momento de subir. No Listo. sé si se guardó. Ya lo reviso después. ¿Sí? Gracias. Ya. David. Inge, en la parte que teníamos que escribir, también cuenta eso, porque, por ejemplo, si yo al escanear el archivo y después estaba revisándolo y me di cuenta de algo y le escribí ahí una corrección, ¿eso cuenta? Si le escribo en el espacio que incluye allí, en
en la misma página web, no hay problema. De todas maneras, el envío se hace automático. Si usted subió un archivo, ese archivo que quedó subido, ese lo envía sin que usted haya puesto enviar. El envío se hace automático, lo que tengan hecho hasta ese momento. Lo que hayan subido, obviamente, ¿no? Si no llegaron a subir, no se envía nada. Jordan. Inge, como le digo, yo estaba subiendo, pero ya no, se cerró la página. Ya, si es que se estaba subiendo y se avanzó a subir, quedará, y si no, ya no No sé está. cómo puedo hacer eso si yo estoy subiendo, o sea, ya no depende de mí, simplemente estoy subiendo y no se sube. Exactamente, no depende de mí, tampoco depende de usted. Pero solo Así es. no es nada, Inge, o sea, tengo el Las documento para condiciones, subir. las O sea, no condiciones estoy estuvieron perjudicando yo. claras. Desde el inicio se les dijo, desde las 9:10 hasta las 9:30. Está bien claro Se especificado. puede ver clarito en el audio que Inclusive, subí, que incluso entré antes. inclusive antes de las 9:30, yo ya les dije, 3 minutos antes les dije, ya faltan 3 minutos, por favor, tengan en consideración. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a continuar. Lo que queda de este capítulo, que es el estudio de la densidad de energía, lo vamos a trabajar una vez que terminemos la parte de capacitancia. Sí, por cuanto está más relacionado la energía con la capacitancia, que vamos a ver más adelante que la capacitancia es una forma también de indicar cuánta energía es capaz de almacenar un dispositivo. ¿Sí? Entonces, esta parte que queda pendiente de este tema lo vamos a revisar nuevamente cuando estemos terminando el tema de energía. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar ahora con el tema que nos toca, ¿sí? Que sería el tema 5, y que es el comportamiento de los materiales en el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, este es el tema, nuevamente, materiales en el campo eléctrico. ¿Qué hemos hecho rápidamente? Hemos, en primer lugar, analizado lo que es la carga eléctrica y hemos determinado las características que tiene la carga eléctrica, cómo se comporta cuando está frente a otra carga eléctrica, que es básicamente la capacidad de producir de producir una fuerza cuando está otra carga en sus cercanías, sea una fuerza de atracción, una fuerza de repulsión. Esa capacidad la hemos expresado o la hemos cuantificado mediante una expresión o una variable que hemos llamado campo eléctrico, ¿sí? Y para calcular el campo eléctrico hemos definido 3 herramientas diferentes: la ley de Coulomb, la ley de Gauss y el potencial eléctrico, ¿sí? En donde el potencial eléctrico es un poco más general en el sentido de que nos permite determinar o vamos un paso más allá sabiendo que existe una carga y que esta carga desplaza, que existe una fuerza entre dos cargas y que existe un desplazamiento por efecto de esta fuerza. A eso lo llamamos trabajo, que el potencial de alguna manera mide eso, ¿no? La capacidad de una carga de realizar trabajo sobre otra, si es que se la pone cerca o en sus cercanías, ¿sí? Entonces, lo que ahora nos preguntamos es si sabemos que la carga produce un campo eléctrico, produce un trabajo sobre otras, entonces, ¿qué efecto tiene sobre la materia el campo eléctrico? Sí, es lo normal, nosotros mismos somos materia, entonces queremos saber qué nos produce el campo eléctrico sobre nosotros, ¿sí? Entonces, en función del comportamiento de los materiales frente al campo eléctrico, se definen 2 grandes grupos, bueno, en realidad 3 grandes grupos. Lo que son los conductores, que ya lo vamos a ver más adelante porque se caracterizan, lo que son los aislantes, que nosotros llamaremos dieléctricos, y no hace mucho tiempo, me refiero hace unos 50, 60 años, estamos hablando de los semiconductores. Sí, de hecho, el descubrimiento de las propiedades de los semiconductores ha permitido el desarrollo de todo lo que es la electrónica y, bueno, la computación y todo esto, ¿sí? Entonces, este tema empieza precisamente con el dipolo eléctrico, ¿sí? ¿Por qué nos interesa estudiar el dipolo eléctrico? Porque el dipolo eléctrico es una herramienta matemática que nos permite modelar
¿sí? O idealizar lo que pasa con la materia. Posteriormente pasaremos a materiales en el campo eléctrico, en donde hablaremos básicamente de los conductores, ¿sí? De los conductores perfectos en este caso, porque estamos hablando de campo eléctrico estático. Posteriormente de los dieléctricos o aislantes también perfectos. Y como producto del estudio de los aislantes aparece esta característica que llamamos capacitancia. ¿Sí? Estudiaremos algunos casos de capacitancia y con eso terminaremos el contenido de este capítulo 1. ¿Sí? Que, bueno, básicamente el capítulo 1 tendríamos, sí, el tema de capacitancia, energía potencial, y con eso básicamente terminamos el capítulo 1. Veremos rápidamente lo que son la ecuación de Laplace y Poisson y con eso se termina este capítulo. Y ya estaríamos en condiciones de la primera prueba parcial. ¿Sí? Entonces, empecemos rápidamente con lo que es el dipolo eléctrico. ¿Sí? El dipolo eléctrico es esto, lo que les pregunté en este pequeño ejercicio. Es eso, el dipolo eléctrico. Es un arreglo de dos cargas de igual magnitud, polaridad distinta, separadas una distancia d. Eso es un dipolo eléctrico, ¿sí? Es decir, dos cargas básicamente, que deben tener la misma magnitud y estar separadas una determinada distancia. Vamos a ver que esto es una idealización de lo que realmente pasa en el átomo, ¿sí? En el átomo tenemos cargas positivas, cargas negativas, y en general el átomo es neutro, porque la carga que hay en el núcleo, ¿sí? Es exactamente igual a la carga que hay en los electrones o en los electrones que están alrededor del núcleo. Sin embargo, cuando al átomo se lo pone dentro de un campo eléctrico, empieza a comportarse, ¿sí? Mediante algo similar a lo que es el dipolo. ¿Sí? Entonces, una primera aproximación adecuada es estudiar precisamente el dipolo. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale el campo eléctrico y el potencial producto de este dipolo en un punto P? Para eso, hay dos formas. La primera es calcular directamente el campo eléctrico mediante la ley de Coulomb. ¿Sí? Es decir, a alguno de ustedes se le puede ocurrir aplicar la ley de Coulomb y después de aplicar la ley de Coulomb, el resultado específico, expresarlo en función de lo que les pedía el problema. ¿Sí? Esa es la primera forma. Y se lo puede hacer directamente. ¿Sí? La otra opción es empezar calculando el potencial y después de calcular el potencial mediante su definición, aquí es inclusive más sencillo porque como tenemos dos cargas, podríamos calcular el potencial debido a una carga, luego el potencial debido a otra carga, sumamos los potenciales, acordemos que para el potencial aplica el principio de superposición, y una vez calculado el potencial, calcular el campo, como menos el gradiente de B, similar al ejercicio que resolvimos en la última clase. ¿Sí? Entonces, el cálculo es sencillo, ¿no? ¿A qué sería igual el potencial debido a la carga positiva? El potencial debido a la carga positiva no es más que la carga positiva sobre 4pi epsilon sub 0 r. ¿Sí? En este caso, si ustedes hacían un gráfico, el que les corresponde para la carga positiva es R1, ¿sí? Yo lo voy a poner B más porque es de la carga positiva, y el potencial debido a la carga negativa va a ser la magnitud de la carga negativa, que sigue siendo igual Q, sobre 4pi epsilon sub 0 R2. Y el potencial total no sería más que la suma de los potenciales. Si yo sumo estos dos potenciales, obtengo esta expresión que está acá. El potencial es Q sobre 4pi epsilon sub 0, R2 menos R1 sobre R1, R2. ¿Sí? De aquí yo ya puedo obtener algo especial, ¿no? ¿Qué pasa si R1 es igual a R2? ¿Sí? ¿Qué pasa si R1 es igual a R2? Si yo hago que R1 sea igual a R2, quiere decir que el punto P está aquí. ¿Sí? El punto P sobre el eje Y implica que R1 sea igual a R2. Con eso, ¿cuánto me quedaría el potencial? Me quedaría Q sobre 4pi epsilon sub 0, R1 menos R2, ¿sí? Que siendo que estos son iguales, esto se hace 0 sobre R al cuadrado. ¿Sí? Y al final, el potencial en este punto vale 0. ¿Sí? Entonces ya sabemos que en este punto el potencial se va a hacer 0.
Ahora la pregunta es, utilizando esta expresión, ¿cuánto vale el campo eléctrico? ¿Sí? Entonces, para eso podríamos hacer lo siguiente, ¿sí? Podríamos considerar que el punto P está muy distante del dipolo. ¿Qué quiere decir que el punto P esté muy distante del dipolo? Quiere decir que P es mucho mayor que D. ¿Sí? Es decir, ¿qué sucede si este punto está muy lejos respecto de D? Sí, esa es la pregunta y de hecho está relacionada con el trabajo que les pedí. Lo que yo les pedía es, asuman que el punto P está, si es que ponen aquí el eje Y, acá le ponen el eje X, asuman que el punto P está sobre este eje y básicamente allí les quedaba que X es mucho mayor que D, es la primera cosa. Y la segunda era, ahora el punto, pónganlo acá arriba, ¿sí? Pongan el punto acá arriba y asuman que si ponen el punto acá, Y es mucho mayor que D. Esa es la pregunta que se les hizo, ¿sí? Entonces, recuerden lo que les había explicado. ¿Qué es lo primero que deben hacer para resolver el problema? Graficarlo. Una vez que lo pueden graficar, ya entienden de qué se trata el problema, ¿sí? Y en este caso, en cualquiera de los dos casos, será muy sencillo resolverlo, ¿sí? Bien, entonces, cuando hacemos esto de que P es mucho mayor que D, si nosotros tomamos una fotografía de esta parte de aquí, ¿sí? Asumiendo que P está muy alejado respecto de la distancia que hay entre los dos, y nosotros hacemos una foto o un zoom de esta zona que yo he marcado en rojo, llegamos a esta gráfica que tenemos aquí. ¿Qué observamos? Observamos que como el punto P es muy lejano, prácticamente R1 y R2 son perpendiculares, o más bien son paralelos entre sí, R1 y es prácticamente paralelo a R2, porque como el punto P está muy lejos, aquí muy cerca, se ve como que estos dos son paralelos e inclusive paralelo al vector R, ¿sí? Que el vector R une el centro o el origen de coordenadas con el punto P, o es el vector posición del punto P, ¿sí? Y estarían dados la inclinación respecto del eje Z, en este caso estaría dado por el ángulo teta, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale la magnitud de R1? Sería R1. Y la magnitud de R2, ¿a qué sería igual? A R1 más este pedacito que está aquí, en donde este pedacito que está aquí, que no es más que R2 menos R1, es igual a D coseno de teta. Si este es D, la distancia entre las dos cargas, sí, y este es teta, este valor de aquí es D coseno de teta. ¿Para qué uso esto? Para poder simplificar esta expresión. ¿Sí? R2 menos R1 es D coseno de teta y prácticamente D2 y D1, ¿sí? Son casi iguales y me quedaría que el potencial, en este caso aproximado en el punto P, cuando P es mucho mayor que D, es Q por D coseno de teta, 4 pi epsilon sub 0 sobre R cuadrado, ¿sí? A esto yo le puedo calcular el campo eléctrico y esto le saco el gradiente de potencial. Miren qué coordenadas está. En este caso tendría que calcularse el gradiente en coordenadas esféricas, ¿sí? En coordenadas esféricas, ¿sí? Y lo que obtenemos es esto, ¿sí? E es igual QD 4pi epsilon sub 0 R cubo, 2 coseno de teta sobre R, seno de teta a sub teta, ¿sí? Y este sería el valor del campo eléctrico, ¿sí? Y lo que obtenemos es básicamente lo que está aquí, solamente que aquí hay una pequeña diferencia. Este de aquí podríamos llamarlo que es el valor del campo eléctrico de un dipolo ideal. ¿Por qué ideal? Porque es en un punto cuando P es mucho mayor que D. Es decir, con el punto en donde estoy evaluando es mucho más grande que la distancia que separa a las dos cargas, ¿sí? Y esto es lo que realmente sucede, ¿sí? Si nosotros analizamos cómo es el campo eléctrico que produce un átomo, internamente la distancia que habría entre el núcleo y los electrones es una distancia muy pequeña respecto de donde a mí me interesa determinar el campo eléctrico que se ha producido o que produce dicho arreglo,
¿sí? Y vemos aquí cómo es las líneas de campo eléctrico de un dipolo calculado mediante esta expresión, ¿sí? Si nosotros nos fijamos muy lejos del dipolo, el dipolo está aquí, aquí estaría el positivo y aquí el negativo. Si nos fijamos lejos de esto, que sería por fuera de donde está esta línea roja, ¿sí? Y lo comparamos con un dipolo calculado a partir de esta expresión, ¿sí? O calculado mediante la ley de Coulomb, vemos que en cualquiera de los dos casos, ¿sí? Las líneas de campo eléctrico son iguales. Miren, esta de aquí, esta de aquí, esta de acá, comparado con estas, son exactamente lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está aquí, en esta zona en donde ya R no es mucho más, o el punto P no está muy alejado de la distancia o no es tan grande respecto a la distancia. Miren en esta zona. ¿Sí? En esta zona el campo tiene esta forma y aquí esa cuestión no la diferenciamos mediante la ecuación obtenida con el campo o con el dipolo ideal. ¿Sí? Entonces, esa es la única diferencia. Sin embargo, para cálculos en donde necesitamos determinar cómo se comporta la materia frente a un campo eléctrico, con esta expresión nos es suficiente. ¿Sí? Esta cantidad que ustedes ven aquí, que es carga por distancia, ¿sí? Que relaciona básicamente lo que pasa en el dipolo. La carga y la distancia que lo separa a las dos cargas, sí tiene un nombre. Sí tiene un nombre. Y ese nombre es lo que se denomina el momento dipolar. ¿Sí? Se llama así, momento dipolar. En este caso, tratando a D como un vector que va desde la carga negativa hacia la positiva. ¿Sí? El momento dipolar Q por D, ¿sí? Está en esta dirección. En función de este nuevo valor que hemos definido, que es el momento dipolar, podemos determinar el valor del potencial. ¿Sí? Nosotros hacemos P punto A sub R, que no sería más que Q por D, ¿sí? Que sería Q D punto A sub R, no me quedaría más que Q por el valor de A sub R, la magnitud de A sub R, que es 1, y por el coseno del ángulo que forman entre los dos, ¿sí? Entonces esto me queda Q, bueno, aquí se quedaría D por 1, por D por 1, Q de coseno de teta, que es lo que está acá, ¿no? Que es Q por D coseno de teta, ¿sí? Entonces, básicamente podemos expresarlo como un producto punto y obtenemos el valor del potencial producto de un dipolo eléctrico, ¿sí? Digamos que las gráficas reales de un dipolo eléctrico ya las habíamos visto, son las que están aquí con líneas moradas, el campo eléctrico, y con líneas celestes, los potenciales. Y vemos que en el punto medio el potencial vale 0. Si nos acercamos hacia la carga positiva, ¿sí? Los potenciales van haciéndose mayores a medida que estamos más cerca de la carga. Miren, esta línea celeste más cerca de la carga positiva vale 70 voltios. Si nos alejamos en esta línea celeste externa, vale 30 voltios, y asimismo los potenciales para la carga negativa. Mientras más cerca estamos de la carga negativa, que sería esta, menos 70 voltios, y mientras más alejado, menos 30 voltios. ¿Sí? Entonces, a medida de que estamos más cerca de la carga, los potenciales se comportan como esferas, y nos vamos alejando, los potenciales se van convirtiendo o van cambiando su forma, ¿cierto? Aquí tenemos lo que realmente sucede, es una visión tridimensional. Ya les había mostrado algo similar, el campo eléctrico, aquí lo vemos con líneas, y estas esferas son las superficies equipotenciales, en donde este plano que está en el centro sería el equipotencial cero. Podríamos verlo también como una representación tridimensional, en donde hacia arriba implica la magnitud del potencial, y hacia abajo en verde la magnitud del potencial negativo. Potencial negativo, potencial positivo, y en el centro potencial es cero. ¿Sí? Este momento dipolar lo vamos a utilizar para entender cómo se comporta la materia frente a un campo eléctrico. ¿Sí? Ya lo vamos entonces a utilizar más adelante. ¿Sí? Pregunta respecto del dipolo. El dipolo eléctrico es muy importante que lo tengan claro.
qué sucede con él, ¿sí? Para que luego entiendan qué es lo que le pasa al campo eléctrico, ¿sí? O qué le pasa a los materiales cuando están dentro del campo eléctrico. Pregunta respecto del dipolo. Alex. Inge, ¿podría repetir lo que es el momento dipolar? O sea, cómo funciona, cómo se mueve, por así decirlo. Ya, verá, el momento dipolar es una cantidad definida por nosotros, ¿sí? No es una cantidad física, sino es algo definido por nosotros, ¿sí? Si nosotros miramos, el potencial se calcula de esta manera, Q por D por coseno de phi sobre 4 pi epsilon sub 0 R cuadrado, ¿sí? Entonces, si yo tomo este dipolo que está aquí, el potencial que produce es Q por D por coseno de phi sobre 4 pi epsilon sub 0, si asumimos que está en el vacío, sobre R al cuadrado. Estas dos, bueno, en realidad estas tres variables, ¿sí? Son suficientes para, o más bien, dependen de la característica del dipolo, ¿sí? Dependen de su magnitud, Q, D, que es la distancia de separación entre los dos, y coseno de phi, que es el ángulo que forman respecto del punto en donde se está calculando el campo. Sí, mira que este es el ángulo que indica la posición que tendría el punto P respecto de cómo está ubicado el dipolo. Sí. Nosotros determinamos o definimos el potencial dipolar y ojo, cuáles serían la magnitud o cuáles serían las unidades del potencial del momento dipolar, serían coulombios por metro, ¿sí? Como una cantidad auxiliar que más adelante la vamos a estudiar, ¿sí? La vamos a usar cuando ya veamos el efecto del campo eléctrico sobre un dipolo. Entonces, por ahora es solamente saber que aquí tenemos carga positiva, carga negativa, que están separadas una distancia d, ¿sí? Y yo puedo crear una nueva cantidad vectorial que la llamo dipolo, ¿sí? Que es este P de aquí, en donde este P está calculado como la magnitud de la carga de cualquiera de ellas, porque en magnitud, acuérdense, son lo mismo, solamente cambia el signo, ¿sí? Con el vector distancia, ¿sí? Y el vector distancia es el vector que va desde la carga negativa hacia la carga positiva, este de aquí, ¿sí? Entonces, eso es lo que expresa el momento dipolar, ¿sí? Lo que me da es cómo estaría básicamente o en qué dirección está el dipolo, ¿sí? Eso es básicamente lo que me da, porque me dice la magnitud, qué tan separados están en la dirección en la que se encuentran. Por ejemplo, si este fuera el eje Y, ¿sí? ¿Cómo estaría P? P se calcularía como una magnitud, que le voy a poner un valor P, en la dirección A sub Y. ¿Qué me quiere decir? Que el dipolo está alineado con el eje Y. Eso es lo que me dice. Me da la dirección del dipolo, ¿sí? Y su magnitud, o la magnitud de la carga. Eso es lo que me dice el dipolo, el momento dipolar. ¿Por qué es importante ahora? Porque más adelante, ¿qué pasaría si yo a este dipolo lo pongo dentro de un campo eléctrico? ¿Sí? Eso es lo importante. Entender, porque cuando yo lo ponga dentro de un campo eléctrico, como lo vemos aquí, si ustedes ven este que está con líneas negras, que es el campo eléctrico, si a este dipolo que está perpendicular yo lo pongo dentro de un campo eléctrico, vamos a ver que la carga positiva experimenta una fuerza, porque está dentro de un campo eléctrico. ¿Y esta fuerza de qué magnitud es? Es la magnitud de esta carga Q positiva por este campo E. Y la carga negativa experimenta una fuerza que es la magnitud de la carga, que en este caso es negativa, por el mismo campo E. ¿Sí? Y entonces vemos que hay una fuerza positiva hacia acá y una fuerza negativa hacia acá. ¿Qué hace esa fuerza? Esa fuerza lo mueve de lo que inicialmente este dipolo estaba perpendicular, va a tender a moverse un determinado ángulo. ¿Sí? Y una forma de calcular
cuánto se mueve o en qué dirección se mueve ese dipolo es a través del momento dipolar, ¿sí? Es como lo que sucede con el momento mecánico. Nosotros, ¿para qué utilizamos el momento mecánico? Tenemos una carga o una masa, ¿sí? Y a esa masa le aplicamos una fuerza. ¿Qué le pasa a esa masa? Esa masa se mueve. Pero si nosotros ponemos un eje de referencia, ¿sí? Y definimos la distancia que hay entre esa masa y el eje de referencia, sabemos que esa masa va a tender a desplazarse por aquí, ¿sí? ¿Y cómo definimos hacia dónde o cómo se va a desplazar? Mediante algo que le llamamos el momento, ¿sí? El momento de la fuerza F. Entonces, por esa razón, o para hacer una analogía con algo que ustedes conocen ya de la mecánica, ahora describimos o creamos algo que llamamos momento dipolar, porque esto nos va a permitir calcular luego cuánto se va a mover este dipolo por efecto de este campo eléctrico. Sí, esa es la idea, pero claro, ya viene más adelante cuando les explique lo que pasa con los aislantes en un campo eléctrico. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? No hay preguntas. Listo, entonces. Materiales en el campo eléctrico. Les había mencionado, tenemos, en función de cómo se comportan frente al campo eléctrico, los dividimos en tres, ¿no? En materiales conductores, materiales dieléctricos o aislantes y los semiconductores. Ojo que hasta ahora estamos hablando de campo eléctrico estático. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que las cargas están en reposo, ¿sí? Esto significa cargas en reposo. ¿Por qué es importante que en este momento tengan en cuenta eso? Porque usualmente ustedes están acostumbrados a considerar un conductor porque permite el paso de la corriente. Y la corriente es cargas en movimiento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería un conductor si estoy con cargas en reposo? Sí, ya lo vamos a ver. Sí, se analizará condiciones en que no existe movimiento de carga, que es electrostática. Estamos todavía en electrostática. En estas condiciones hablamos de conductores perfectos y dieléctricos perfectos. Entonces, si hablamos de campo eléctrico estático, solo van a ser conductores perfectos o dieléctricos perfectos. Estos semiconductores todavía no los vamos a analizar. Sí, sabemos que existen, pero no hemos llegado todavía a la corriente eléctrica y por lo tanto no los vamos a analizar. Entonces, en campo eléctrico estático vamos a ver conductores perfectos y dieléctricos perfectos, nada más. ¿Sí? Cuando querramos ya analizar qué pasa con la carga, sí, ahí estudiaremos esto en el capítulo de corriente eléctrica, el movimiento de la carga. Y ahí sí veremos que los conductores, de hecho, no hay un conductor perfecto en la vida real, tampoco hay un dieléctrico perfecto. Sí, eso lo veremos más adelante. Entonces, hablemos de conductores perfectos. En electrostática, ¿qué es un conductor perfecto? Es un material que permite el libre movimiento de la carga dentro de su volumen. ¿Sí? Es decir, la carga no tiene resistencia para moverse dentro del volumen de un conductor perfecto. ¿Sí? Sin embargo, como estamos en electrostática, simplemente vamos a considerar a los conductores cuando la carga dentro de ellos ya ha alcanzado un estado de reposo. Ejemplo, asumamos que tenemos un cuerpo A con carga en su interior, de tal manera que la carga ya se ha llegado a un estado de reposo. Sí, es decir, había carga y esta carga, no sé, se movió porque la característica de los conductores es que permite libre movimiento. Se movió hasta tal punto que dejó de moverse. ¿Sí? Estamos en una condición electrostática en el conductor cargado y tenemos un conductor descargado B. ¿Qué pasa si a estos dos lo unimos con un cable o con un conductor? Si eso sucede, como este también es un conductor, parte de la carga va a moverse desde el cuerpo A hacia el cuerpo B, que está descargado. ¿Sí? Mientras la carga se esté moviendo a través del conductor para llenar o para ir al cuerpo B, estamos en una condición en que las cargas están en movimiento. Por lo tanto, no estamos en una condición electrostática. ¿Sí? Con lo que conocemos hasta ahora, o con las leyes que hasta ahora conocemos, no podemos analizar esta condición.
o por último, no nos interesa esta condición. Ya lo mencioné anteriormente, las condiciones que nos interesan es cuando ya no existe el movimiento de la carga electrostática, ¿sí? Una vez que la carga está moviéndose, llegaremos a un estado en el que la carga o la cantidad de carga haya llegado al reposo con un poco de carga en el cuerpo A y otro poco de carga en el cuerpo B. Sí, llegará a una condición en que tendremos carga en ambos y la carga en ambos haya dejado de moverse, es decir, en otra condición electrostática. En ese momento ya no hay paso de carga a través del conductor, porque ya las dos cargas aquí son o están en estado estático, ¿sí? Entonces estamos en una condición electrostática. Podríamos ya analizar nuevamente esta condición mediante las leyes que conocemos. Y debido a que por aquí en el conductor ya no hay carga, inclusive podemos eliminar el conductor y la carga va a seguir estando en el mismo estado, ¿sí? En estado estable en ambos cuerpos, que también es una condición electrostática, ¿sí? Y podríamos analizarla con las leyes que hasta este momento conocemos. Entonces, nuevamente, cuando la carga está en movimiento, no es una condición electrostática y por lo tanto no la analizamos. Lo que nos interesa es cuando en ambos cuerpos o en cualquier cuerpo la carga ha llegado a un estado estacionario, ¿sí? Entonces, si la carga dentro del conductor puede moverse libremente, ¿hasta dónde lo hace? ¿Sí? Lo hace hasta que exista una superficie que limite su movimiento o exista un campo eléctrico que limite el movimiento de la carga, ¿sí? Es decir, si yo tengo un conductor y pongo una carga aquí, esta carga puede moverse indefinidamente ¿hasta dónde? Hasta que, por ejemplo, llegue a la superficie del conductor y esta ya no le permite moverse, o, por ejemplo, podría existir aquí un campo eléctrico, no sé, se me ocurre un campo eléctrico que haga que este se detenga. Sí, esa sería la única forma de limitar el movimiento de la carga dentro de un conductor perfecto, ¿sí? Por la superficie misma del conductor o por un campo eléctrico externo que evite que ésta se esté moviendo, ¿sí? Como característica o como efecto de esto, ¿sí? Aparecen las cargas inducidas. ¿Qué pasa si yo tengo este conductor nuevamente en estado de reposo? Tal como lo puse aquí. Si tengo este conductor en estado de reposo, ¿sí? Es decir, sin carga neta externa, sin carga neta, ¿sí? Es decir, la carga neta sea igual a cero. ¿Qué significa carga neta? Que aquí puede haber un átomo que tiene una carga positiva y un electrón negativo, ¿sí? Si yo sumo el positivo y el negativo, aquí me da cero. Por aquí habrá otro átomo con una carga positiva y por acá un electrón, cero, ¿sí? Y aquí también carga positiva y aquí negativa, ¿sí? Y si yo sumo la carga de todos ellos, me da que la carga neta en el conductor es cero, ¿sí? Es decir, como que el conductor no tiene carga. Si a este conductor yo lo pongo dentro de un campo eléctrico, ¿sí? En este caso, un campo eléctrico producido por dos láminas paralelas, en donde mediante una fuente externa he puesto carga positiva en una lámina y carga negativa en la otra lámina, y a este conductor lo pongo dentro de este campo eléctrico E, ¿sí? Se van a inducir cargas, ¿sí? Se van a inducir cargas en el un lado del conductor y cargas negativas y cargas positivas en el otro lado del conductor. ¿Por qué? Porque miren, si a este átomo de aquí yo lo pongo dentro de un campo eléctrico, ¿sí? Si a este átomo de aquí yo lo pongo dentro de un campo eléctrico, ¿qué sucede? ¿Sí? Esta carga positiva va a sentir una fuerza que lo mueve hacia acá abajo, ¿sí? Y este electrón va a sentir una fuerza que lo mueve hacia acá arriba. ¿Sí? ¿Por qué? ¿De qué magnitud es esta fuerza? Ya la conocen. Carga por campo eléctrico. Y como este campo eléctrico tiene magnitud E, carga positiva por E
se va en la misma dirección del campo eléctrico. Mientras que esta fuerza de acá también tiene magnitud Q por E, se va en cambio en contra, porque la carga es negativa, ¿no? Es un electrón negativo, se va en contra del campo. Como la característica de los conductores es que la carga dentro de ellos se puede mover sin dificultad, estos electrones internos del conductor van a moverse hacia arriba en contra del campo y esta carga positiva va a moverse hacia abajo en la misma dirección del campo, dando lugar a que nosotros veamos como que hubiera una densidad superficial de carga en esta zona y una densidad superficial de carga negativa en esta zona. ¿Sí? A esto se le llama carga inducida, que no es más que la separación de carga por efecto de una fuerza o de una fuerza eléctrica en este caso. ¿Sí? Entonces, en un conductor, ¿sí? Se va a inducir, en un conductor perfecto, ¿no? Se va a inducir densidades o se van a inducir densidades superficiales de carga cuando lo pongamos dentro de un campo eléctrico. ¿Sí? Como resultado de esta característica del conductor, sí tenemos algunas propiedades. Primero, que la carga introducida se concentra en la superficie solamente, esto que ya vimos, y por lo tanto quiere decir que va a dar lugar a densidades superficiales de carga. Entonces, en un conductor perfecto, siempre vamos a encontrar densidades superficiales de carga. ¿Sí? Primera cosa. Segunda, el campo eléctrico en el interior es cero, sin importar la forma del conductor o distribución de la carga, distribución externa de carga. ¿Por qué esto? ¿Por qué el campo eléctrico en el interior debe ser cero? ¿Alguien tiene una idea? Veámoslo entonces. A ver, entonces, es que el polo aquí veamos. Perfecto. Entonces, características de los conductores perfectos. Dos características principales, ¿no? Lo voy a poner aquí. Libre movimiento de carga en su volumen. Y la otra, sí, solamente un campo eléctrico o la superficie del conductor limitan el movimiento de la carga. Sí, estos son, digamos, las características básicas del conductor. La primera, que la carga se concentra en la superficie, esa ya la explicamos. Ahora veamos la segunda, que es medio rara. ¿Por qué el campo eléctrico en el interior es cero? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo, asumamos un conductor circular? Si yo pongo una sola carga, y voy a poner un solo electrón, ¿qué le pasa a ese electrón? ¿Experimenta una fuerza? No. ¿Por qué? Porque él produce un campo eléctrico, ¿sí? Pero al no existir otra carga, ¿sí? Él puede quedarse dentro del volumen del conductor, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si yo tengo este conductor y ahora pongo la carga inicial que tenía, ¿sí? La carga inicial que tenía y pongo otro aquí? ¿Qué sucede? Ahora, entre estos dos van a ejercer una fuerza, ¿sí? Va a haber una fuerza entre ellos de repulsión, porque son dos electrones. Por efecto de esta fuerza de repulsión que obtenemos, ¿sí? Lo que va a suceder es que este va a moverse en la dirección hacia la derecha. ¿Hasta dónde?
hasta la superficie del conductor, que es lo que limita el movimiento de este. Es decir, este de aquí se moverá hacia acá. Y esta es la misma historia. Como sigue o experimenta una fuerza igual y en sentido contrario, se moverá hacia el otro lado. ¿Sí? Y ya no va a poder moverse más. ¿Por qué? Porque está la superficie del conductor que lo limita. ¿Sí? A pesar de todo, estos seguirán teniendo una fuerza hacia acá y otra fuerza hacia acá. ¿Sí? Producto de que ambos son electrones. ¿Sí? Acuérdense que los electrones dan lugar a la corriente eléctrica. Entonces, en un conductor perfecto, ¿qué pasa con las componentes de campo eléctrico que están hacia acá? ¿Sí? O más bien, las componentes de campo eléctrico dentro de esto. ¿Sí? El campo eléctrico aquí dentro tiene que necesariamente ser igual a 0. Y si yo sigo poniendo más carga, si yo pongo otra carga por aquí, entre las tres van a tratar de repelerse, ¿sí? Y van a alejarse, de manera que las cargas siempre van a tratar de ir hacia los extremos en un conductor perfecto. ¿Sí? Entonces, lo que va a suceder es esto. Las cargas entre sí siempre van a estar repeliéndose, de tal manera que nosotros las vamos a ver como densidades superficiales de carga y el campo eléctrico dentro del conductor, como no existe carga, no puede existir carga dentro del conductor, siempre va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, esta es la otra de las propiedades. El campo eléctrico en el interior es 0, sin importar la forma del conductor o distribución externa de carga. Puede existir solamente una carga dentro del volumen del conductor. Condición inicial. Cuando existe uno solo, como no hay campo eléctrico adicional, este puede quedar dentro del volumen. Pero una vez existan dos o más cargas dentro del conductor, estas siempre tenderán hacia la superficie, dando lugar a una densidad superficial de carga. ¿Sí? Tercera propiedad. Cuarta propiedad. La densidad volumétrica de carga es 0 dentro del conductor. Pueden existir densidades de carga superficial en superficies conductoras perfectas. ¿Sí? Es decir, como no hay carga dentro del volumen del conductor, la densidad volumétrica siempre va a ser 0. ¿Sí? La densidad volumétrica va a ser 0, pero sí existe una densidad superficial de carga. El campo eléctrico en la superficie del conductor debe ser perpendicular a la superficie del mismo y debido a esta característica, el potencial en las superficies de cualquier conductor es constante, o lo que es lo mismo, la superficie del conductor perfecto es una superficie equipotencial. ¿Sí? Entonces, aquí lo tenemos visto más claramente, ¿no? Si ponemos dos cargas positivas, tendrán fuerzas que son opuestas entre sí, dentro del campo eléctrico sería igual a 0, pero ¿hasta dónde? ¿Sí? Acuérdense que, por ejemplo, en esta superficie la fuerza tendrá una componente tangencial y una componente normal. La componente tangencial va a tratar de que la carga se mueva tangente a la superficie. ¿Sí? Si es que existieran componentes tangenciales, la carga va a tender a moverse. Y lo que hemos dicho es que nos interesa analizar la condición en que la carga es constante. Quiere decir que las componentes, en que la carga está en estado estacionario o ya no se mueve. Si es que eso ocurre, quiere decir que las componentes tangenciales ya debían hacerse 0, o más que hacerse 0, su sumatoria tiene que ser igual a 0. Si es que eso ocurre, quiere decir que las cargas ya no se mueven, ¿sí?, dentro del conductor. Pero las componentes normales sí pueden existir, porque las componentes normales lo único que hacen es empujar a la carga contra la superficie. ¿Sí? Como resultado de esto, la componente tangencial del campo eléctrico vale 0 y la componente normal del campo eléctrico no es más que la densidad superficial de carga. Como todas estas cargas están aquí y dan lugar a una densidad superficial, dividida para epsilon sub 0. Consecuencia también, la componente tangencial de la densidad de flujo vale 0 y la componente normal de la densidad de flujo vale o es igual a la densidad superficial de carga que vemos en el conductor. ¿Sí? En resumen,
el campo eléctrico es siempre tangencial a las, perpendicular a la superficie, ¿sí? Y recuerden, cuando estudiábamos las superficies equipotenciales, ¿qué característica existe entre el campo eléctrico y el potencial? Que el campo eléctrico y el potencial siempre son perpendiculares. Entonces, los potenciales siempre van a ser perpendiculares al campo eléctrico. O lo que es lo mismo, los potenciales, por ejemplo, aquí será el potencial 7 voltios, aquí este potencial o la superficie estará un potencial 10 voltios, ¿sí? Entonces, las superficies equipotenciales en un conductor perfecto, ¿sí? Siempre tendrán la misma forma que la superficie del conductor, ¿sí? Estas son básicamente las características de los conductores perfectos, ¿sí? Y su comportamiento dentro del campo eléctrico. ¿Sí? Preguntas respecto de los conductores perfectos y cómo se comportan con el campo eléctrico. No hay preguntas. Listo, entonces nos tomamos 5 minutos. ¿Sí? Si tienen preguntas al respecto, me avisan. O si no, a las 10:22 continuamos con el tema de los dieléctricos. ¿Sí? Para entender cómo se comportan, en cambio, los aislantes frente al campo eléctrico. ¿Sí? Si tienen preguntas, levanta la mano, o si no, en 5 minutos continuamos.
Alex. Inge estaba silenciado. No, sino que está esperando que sea ahora. Usted se estaba adelantando el gráfico. Pero ya empezamos. Entonces, continuamos. 10 y 23. Ya. A ver, entonces, ¿qué nos corresponde? Nos corresponde ver los dieléctricos, ¿sí? Los dieléctricos, o también conocidos como aislantes, ¿sí? Pueden ser de diferentes tipos, ¿sí? Sólidos, líquidos o gases, ¿sí? Y básicamente, dieléctrico o aislante, ¿qué quiere decir? Que es un material que no permite el libre movimiento de la carga, o que no permite el movimiento de la carga. Básicamente, un material o un aislante perfecto no permite el movimiento de la carga a través de su volumen. Si los conductores permitían el libre paso del movimiento de la carga, los aislantes no permiten el paso de la carga a través de su volumen. El hecho de que no permitan el paso a través de su volumen no quiere decir que no reaccionen frente al campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, estos materiales además se caracterizan porque pueden almacenar energía a través del fenómeno de polarización que lo vamos a ver en este momento. ¿Sí? Entonces, pongamos aquí que es un dieléctrico perfecto, básicamente como característica principal. ¿Sí? Es un material que sí, que no permite el movimiento de la carga a través de su volumen. Listo. Entonces, ojo, este movimiento de la carga a través de su volumen se refiere a lo que llamamos cargas libres, ¿sí? Es decir, electrones libres no pueden moverse a través de su volumen, ¿sí? Pero como les mencioné, eso no quiere decir que no exista movimiento de la carga propia del material, ¿sí? Tal como lo vimos, o aquí, por ejemplo, ¿sí? Si tenemos un campo eléctrico y adentro un material aislante, sí, no existe movimiento de la carga libre, pero la carga del material o la carga interna con que está hecha el material, los átomos con que está hecho el material, sí reaccionan al campo eléctrico. ¿Sí? Y eso es lo que tratamos de ver aquí. Analicemos una condición del material en donde estamos examinando un átomo de dicho material. ¿Sí? En donde aquí podemos poner un material aislante. Asumamos, no sé, se me ocurre el caucho. Y estamos analizando un átomo de caucho. Bueno, es un átomo, no sé. Vamos, un material aislante cualquiera. Y estamos analizando un átomo de ellos. ¿Sí? Nosotros sabemos que este átomo se puede modelar, no sé si quieren el modelo de Bohr o el modelo más actual que nos dice que el núcleo en general tiene una carga positiva y alrededor del núcleo hay una nube de electrones con carga negativa que usualmente se equilibran la carga positiva del núcleo con la carga negativa de la nube de electrones, ¿sí? De manera que la carga neta total es igual a cero. En reposo ocurre esto, carga neta igual a cero. Pero, ¿qué pasa si a este átomo yo lo pongo dentro de un campo eléctrico? Entonces, asumamos que tenemos dos placas, uno con una densidad superficial de carga positiva y una con densidad superficial de carga negativa. Por efecto de esto, se forma un campo eléctrico E que tiene esta dirección. Y dentro del campo eléctrico E lo pongo a este átomo. ¿Qué ocurre? Bueno, ocurre que esta carga positiva tenderá a moverse hacia la placa negativa, ¿sí? Quiere decir que va a quedar hacia acá. Y esta nube de electrones va a tender a moverse hacia la placa positiva, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, va a suceder que ahora la nube de electrones va a estar así. Por aquí quedarán algunos, pero la mayoría de los electrones van a moverse hacia acá, de la nube de electrones.
¿Por qué? Porque experimentan una fuerza que los mueve hacia acá. Eso es lo que va a ocurrir internamente. Estos electrones no van a convertirse en carga libre, siguen estando atados al átomo, ¿sí? Por las fuerzas internas del átomo, pero la forma o la geometría misma del átomo experimenta este efecto, ¿sí? Este efecto de aquí o esto que le está sucediendo a este átomo, nosotros le llamamos polarización. O a esto es lo que se le denomina la polarización, que no es más que el desplazamiento, es el desplazamiento de las cargas debido a un campo eléctrico. ¿Sí? Debido a un campo eléctrico externo. ¿Sí? Entonces miren que debido a este campo eléctrico externo, la carga del electrón se ha desplazado. Esto que ocurre acá, nosotros lo podemos modelar, ¿sí? Lo puedo modelar como un modelo físico para yo hacer el estudio de lo que le sucede de la siguiente forma, ¿sí? Puedo decir, a ver, sigo teniendo las mismas placas, ¿sí? Para que esto no se modifique. Sigo teniendo el mismo campo eléctrico, ¿sí? Campo eléctrico externo. Y a esto que está sucediendo aquí, yo lo modelaré de la siguiente manera, ¿sí? Lo modelaré como una carga positiva de este lado y una carga negativa de este lado, en donde estas dos no pueden separarse porque forman un mismo átomo. Pero sí tiene una tendencia del positivo hacia este lado y una tendencia del positivo a este lado. Y a esto nosotros ya lo conocemos, lo acabamos de estudiar. Esto lo podemos modelar como un dipolo. Cargas de igual magnitud, porque inicialmente era neutro, quiere decir que la positiva y las negativas serán iguales, por lo tanto la negativa y las positivas son iguales, y adicionalmente estarán separadas una distancia d. ¿Sí? Entonces, a esto yo lo modelo como un dipolo. A esto que sucede en la realidad, este fenómeno de polarización, lo modelo como la unión de varios dipolos. Y adicionalmente a este dipolo nosotros ya le dimos una característica interna, ¿sí? En donde le poníamos un vector que iba en esta dirección y a ese vector le llamamos momento dipolar, ¿sí? Entonces llegamos a una situación similar a la que está aquí. ¿Y qué es lo que sucede realmente con la materia? Si nosotros tomamos un pedazo de materia representado por este color tomate y a ese aislante, ¿sí? Lo ponemos dentro de un campo eléctrico, resulta que ese material se polariza. Y a cada uno de los átomos está representado por su momento dipolar, cada uno de ellos. Entonces, si yo quisiera encontrar la polarización total del material, ¿qué tendría que hacer? Ir haciendo el sumatorio vectorial de estos momentos de polarización. A este tipo o a estas cargas que aparecen aquí, que nos da un positivo y un negativo juntos, se le denomina carga ligada. ¿Sí? ¿Por qué carga ligada? Porque es carga unida. Son cargas positivas y negativas que no pueden separarse. ¿Sí? Y que no pueden ir solas dentro del material, como sí lo hacen las cargas libres. ¿Sí? Entonces, miren, si inicialmente yo tenía un pedazo de material que tiene dipolos, ellos están o no están alineados. Cuando yo lo pongo dentro de un campo eléctrico, ¿sí? Miren, aquí tengo un elemento cargado con carga positiva acá que me está creando un campo eléctrico que sale en esta dirección, ¿sí? Por efecto mismo de la carga o efecto de este campo eléctrico, estos dipolos tienden a alinearse. Y ustedes ven que las cargas negativas tienden hacia un lado y las cargas positivas hacia otro lado. Con lo que nosotros externamente podríamos decir que de un lado del material se
o se tiene de un lado del material una densidad superficial de carga negativa y del otro lado del material aparece una densidad superficial de carga positiva. Sí, y básicamente esto es, o el material, podemos decir que el material se ha polarizado, ¿sí? Entonces, este es el comportamiento y miren, esto es típico en un capacitor de placas paralelas. Inicialmente tenemos el aislante que va entre las placas del capacitor y cuando al capacitor ya lo energizamos o le aplicamos un campo eléctrico, ¿sí? Dentro del material ocurre el fenómeno de polarización o lo que implica acá las moléculas polarizadas, ¿sí? Esto se basa en el fenómeno real, ¿sí? El fenómeno real de que tenemos moléculas polares y moléculas no polares, ¿sí? Las moléculas polares son aquellas que ya forman dipolos aún sin existir campo eléctrico como tenemos el agua. Por ejemplo, el agua tenemos 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Los hidrógenos positivos y el oxígeno negativo, ¿sí? O también hay moléculas no polares que se comportan como dipolos solamente cuando hay un campo eléctrico externo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este compuesto en donde tenemos carbonos y cloros a los lados. Inicialmente no es un dipolo. Inicialmente la carga interna, digámoslo así, está completamente, la carga neutra, la carga o la forma como se han alineado o se han estructurado los átomos es tal que la carga total nos da 0. Pero una vez que lo pongamos un campo eléctrico externo, estos positivos tenderán hacia un lado y el negativo tenderá hacia otro lado, ocurriendo nuevamente el fenómeno de polarización. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo represento ese fenómeno que se da a nivel de átomos como una característica del material, como una característica completa del material, porque al final no me puedo poner a sumar cada uno de los momentos dipolares de cada átomo, ¿sí? Entonces, para yo representar este fenómeno de polarización, matemáticamente digo, a ver, cada átomo presenta un momento dipolar, ¿sí? Si yo quisiera calcular el momento dipolar de todos, lo que tendría que hacer es sumar los momentos dipolares individuales, considerando que tengo una cierta cantidad o un número n de moléculas o de átomos en un determinado volumen. ¿Sí? Y este sería el P total. Pero si yo quiero calcular de todo el material a ese fenómeno que denomino polarización, ¿sí? Más bien lo calculo como el límite cuando este volumen tiende a 0, ¿sí? Del valor total del vector de polarización dividido para el volumen. ¿Sí? Es decir, lo que estoy haciendo es para cada puntito dentro del material estoy asignando una cantidad que yo denomino polarización y que esta polarización me indica cómo o qué les está sucediendo a cada uno de estos átomos, ¿sí? Bueno, esto de aquí no tiene sentido que lo explique, ¿sí? Más bien lo voy a explicar de otra manera. Entonces, yo tengo, sí, voy a tomar este gráfico de aquí. Un momentito, por favor, ¿dónde está? Listo, control. Entonces, yo tengo esto. Sí, yo tengo esto. Ya he puesto al material dentro del campo eléctrico, ¿sí? Por lo tanto, si ustedes ven aquí, tengo aquí varias moléculas. Varias moléculas. Tengo todas estas moléculas, ¿sí? Entonces, yo puedo calcular la polarización o el momento dipolar total. ¿Sí? Yo podría calcular el momento dipolar total, llamada también polarización, voy a representar como P mayúscula, como, ya lo había mencionado, como el límite cuando delta B tiende a 0 de 1 sobre delta B, ¿sí? De la sumatoria de los P sub I, en I hasta N, donde N es el número de moléculas. ¿Sí? Es decir, de cada una de ellas tiene su P, que voy sumando,
y como esto es un volumen, ¿sí? Le divido y hago que el volumen tienda a 0 y obtengo la polarización, ¿sí? El vector de polarización. Y si ustedes ven, el vector de polarización total es este que está aquí abajo. ¿Sí? Este que está aquí abajo. ¿Qué produce este P? ¿Sí? Internamente, este P lo que me está diciendo es cómo se alinean las moléculas debido al E externo. Eso es lo que me dice la polarización. Cómo se alinean debido a este campo eléctrico externo. Eso es lo que me está dando la polarización. Pero, ¿cuál es el tema? El tema es que estos dipolos generan un campo eléctrico. ¿Sí? Acuérdense que los dipolos generan un campo eléctrico, lo que vimos al inicio de la clase. ¿Sí? Nosotros dijimos que este dipolo genera un campo eléctrico y el campo eléctrico tiene esta magnitud. Sí, y de hecho le pusimos el gráfico, ¿no es cierto? Si esta es la carga positiva y aquí la negativa, el campo eléctrico sale de la positiva hacia la negativa. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que en este gráfico, si nosotros vemos carga positiva, carga negativa, carga positiva, carga negativa, internamente, debido a estos dipolos, aparece un campo eléctrico en este sentido, que es debido a los dipolos. ¿Sí? Entonces, como resultado, ¿sí? Sobre la materia, tenemos que evaluar dos efectos, el efecto del campo eléctrico externo y el efecto del campo eléctrico de los dipolos. Y con eso yo ya sabré efectivamente cómo se comporta la materia dentro de este campo eléctrico externo. Sí, entonces, ¿cómo calculo este? Sí, solo me falta determinar cuánto vale este. Porque si ya determino cuánto vale el campo eléctrico debido a los dipolos, que yo lo voy a llamar el campo eléctrico debido a la polarización, y le sumo el campo eléctrico externo, ya tengo todo el efecto. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a hacer lo mismo que hice con cada uno de los dipolos. Calculo el voltaje o el potencial de cada uno de los dipolos y luego calculo el campo eléctrico total. ¿Sí? Esa sería la idea, básicamente. ¿Sí? Entonces, si nosotros conocemos que el voltaje no es más que o un diferencial de voltaje producto de uno de estos, no era más que el momento dipolar por R sobre 4pi epsilon sub 0 R al cuadrado, ¿sí? Esto en un volumen diferencial, es decir, en un volumen pequeño hay una molécula que tiene este potencial, ¿sí? Nuevamente les pongo pongo la expresión, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Este sería el voltaje. Si yo quiero calcular el voltaje de un dipolo pequeño, no sería más que tomar un diferencial de volumen en donde está un solo dipolo y me quedaría que este es el potencial que produce un dipolo, que es lo que estoy expresando aquí. ¿Sí? Ahora, si yo quiero calcular el potencial total, ¿sí? Potencial total de la materia o de ese pedazo de cuerpo, ¿qué tengo que hacer? Integrar a lo largo de todos estos volúmenes, ¿sí? Entonces, el potencial total no sería más que la integral de P.R sobre 4pi epsilon sub 0 R al cuadrado de B'. Ese sería el potencial de toda la materia. Pero, por definición, nosotros sabemos también que el potencial no es más que la densidad volumétrica de carga por el volumen sobre 4pi epsilon sub 0 R. ¿Sí? Si nosotros observamos estas dos expresiones, miren que esto de aquí, ¿sí? Yo voy a esto lo voy a dividir
en lo siguiente. Voy a decir, esto es igual a esto por R, multiplicado otra vez por R para que sea el R cuadrado, y aquí es el dB. Y miren que lo que estoy encerrando en verde se parece a esto que está aquí. Sí, entonces, ¿qué conclusión se llega? Que la polarización se puede modelar. ¿Cómo? Se puede modelar como una densidad volumétrica de carga. Sí, le voy a poner densidad volumétrica de carga debido a la polarización que tiene esta magnitud, momento dipolar por R sobre R. Sí, expresada en coulombs sobre metro cúbico. Y tiene sentido, porque miren lo que está pasando. ¿Sí? Aquí yo tengo carga, que yo podría decir, a ver, aquí tengo una carga positiva del un lado y una carga negativa del otro lado. Pero internamente, ustedes ven que aquí quedan positivos, negativos. Y si yo tomo un pedazo de volumen aquí, a este pedazo de volumen estará asociada una densidad volumétrica de carga, que no se debe a carga libre, sino que se debe a la polarización de estas moléculas. ¿Sí? ¿Qué tiene de bueno hacer esto? Determinar o calcular esta densidad volumétrica de carga. ¿Sí? Este sería densidad volumétrica de carga equivalente. Equivalente debido a polarización. ¿Qué tiene de bueno hacer esto? Que si yo puedo modelar como una densidad volumétrica de carga, ¿sí? Después podré relacionar esta densidad volumétrica de carga con el campo eléctrico. ¿Cómo? ¿Sí? Yo conozco o yo sé que ahora la carga en el material, o también llamar a carga total, ¿cómo la modelo o cómo la explico? Sería carga total, sería la carga volumétrica, si es que existiera electrones libres, más la carga volumétrica debido a la polarización, ¿sí? Esta de aquí por carga libre. En un caso cualquiera, ¿sí? Asumamos que tenemos un material cualquiera aislante, ¿sí? Y podemos tener dos componentes, carga libre y también tenemos por polarización. ¿Sí? Y con esto me quedaría la carga total. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros recordamos ley de Maxwell, ¿qué me dice la ley de Maxwell? La ley de Maxwell me dice que la divergencia de E no es más que ρ sobre epsilon sub 0, la carga total dividido por epsilon sub 0, lo que sería lo mismo a ρ de B sobre epsilon sub 0 más ρ de BP sobre epsilon sub 0. ¿Sí? A esto mismo yo lo podría expresar de la siguiente manera. Podría decir, la divergencia de epsilon sub 0 E, lo único que he hecho es multiplicar el epsilon sub 0 acá, menos la densidad de carga o la densidad volumétrica equivalente de carga debido a la polarización es igual a la densidad de carga libre. ¿Sí? Esta densidad de carga libre, asimismo, ¿a qué es igual? Es igual a la divergencia de D, que es lo que nosotros conocemos por la ley de Maxwell. ¿Sí? Y de hecho, esta densidad de carga libre es posible evaluar. ¿Sí? Mientras que la densidad volumétrica de carga polarización, esto no se puede evaluar porque implicaría entrar dentro del material e ir viendo cómo se polarizó cada una de las moléculas. Entonces, eso no lo puedo evaluar. ¿Sí? Entonces, operando sobre esto, ¿qué obtengo? ¿Sí? Me quedaría la divergencia de epsilon sub 0 E, ¿sí? Menos la densidad volumétrica
es igual a la divergencia de D. ¿Sí? Esta densidad volumétrica, ¿sí?, de carga también se puede calcular como menos la divergencia del vector de polarización. ¿Sí? Este cálculo de la divergencia del vector de polarización igual a la densidad equivalente de carga volumétrica por polarización, ¿sí? No lo voy a hacer porque en realidad solo en esto se nos iría una media hora, ya no nos queda tiempo. Pero reemplazando este valor me queda que menos con el menos de la divergencia de P, me quedaría aquí más la divergencia de P es igual a la divergencia de D. Como vemos, aquí tenemos todos divergencias y al final me quedaría que D es igual a epsilon sub 0 E más P. Primera ecuación importante que me dice que la densidad de flujo eléctrico dentro del material, ¿sí? Esto es dentro del material, tiene dos componentes. Una componente debida al campo eléctrico externo y una componente debida a la polarización. ¿Sí? Pero aquí hay algo importante. ¿Qué pasa si el campo eléctrico externo aumenta? Si el campo eléctrico externo aumenta, estas moléculas se estiran más. ¿Sí? Este negativo tenderá a irse más hacia la izquierda y este positivo más hacia la derecha. ¿Qué quiere decir? Que la distancia D aumenta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Entonces, si esto pasa, la distancia D aumenta. Pero si la distancia D aumenta, quiere decir que los momentos dipolares, que no son más que carga por distancia, también aumentan. Y si estos pequeños aumentan, ¿qué implica? Que el vector P de polarización también aumenta. ¿Qué quiere decir? Que hay una relación entre P y E. A esa relación entre P y E, lo que es lo mismo, P es una función del campo eléctrico externo. A esta relación se la expresa matemáticamente de la siguiente manera. Se dice que hay una relación proporcional igual a epsilon sub 0 por psi sub E por el E externo, en donde a esta es la relación de proporcionalidad que me dice cuánto varía P si yo cambio E y se llama susceptibilidad eléctrica. ¿Sí? Me dice qué tanto se polariza el material cuando lo pongo dentro de un campo eléctrico a través de esta constante. Entonces, si reemplazo esto aquí arriba, ¿qué me queda? Esto implica que D no sería más que epsilon sub 0 E más epsilon sub 0 susceptibilidad por E. ¿Sí? Nuevamente puedo sacar factor común E. ¿Sí? Epsilon sub 0, 1 más XE. Y esto tiene un nombre. Lo llamamos permeabilidad relativa, con lo que me quedaría que la densidad de campo eléctrico no es más que epsilon sub 0, epsilon sub R por E, que es una de las ecuaciones que ustedes siempre las usan. Y al final esto se le pone E del material o epsilon del material por E. Sí, y esta es lo que se denomina la ecuación constitutiva. Sí, es una de las ecuaciones constitutivas. ¿Por qué constitutivas? Porque me dice cómo se comporta la materia frente al campo eléctrico. Entonces, aquí está resumido todo. Yo sé que cuando pongo un material dentro del campo eléctrico, este se polariza. Pero esta polarización, a su vez, depende de la magnitud del campo eléctrico que le aplico a través de la susceptibilidad. En vez de ponerme a buscar esa relación, yo puedo medir o calcular cuánto vale la permeabilidad relativa del material y directamente, a través de esa permeabilidad, determinar cuánta es la densidad de flujo eléctrico en el material debido a un campo eléctrico externo.
¿Sí? Y estas son las ecuaciones constitutivas, que es lo que está explicado en estas diapositivas que están aquí en adelante, ¿sí? Entonces tenemos el momento dipolar, la polarización, una forma de calcular las cargas ligadas, U sub B es cargas ligadas, ¿sí? Y aquí simplemente lo he explicado de otra manera. Digo, a ver, si yo integro toda la polarización a través de una superficie, obtengo la carga ligada. La carga total, ¿a qué es igual? A la carga libre más la carga ligada, y la calculo de esta forma, ¿sí? Y si a esta carga, que yo sé que es igual a la integral de d.ds, ¿sí? Porque esto, acuérdense que es por la ley de Gauss, integral de línea cerrada de d.ds. Como estoy a lo largo de la misma superficie, este d es epsilon sub 0 más p, que es lo que yo les expliqué, pero de otra manera, y sabiendo que P es proporcional al campo eléctrico con la susceptibilidad, llego a la conclusión de que D es epsilon E. ¿Sí? Y ya conozco mediante mediante este valor de esta característica del material, qué le sucede al material dentro de un campo eléctrico. ¿Sí? ¿Qué nos quedaría por ver? Hasta ahora ya sé cómo se comportan los materiales dentro del campo eléctrico, pero resulta que en la vida real todos los equipos o dispositivos que se construyen no están hechos de un solo material, sino que están hechos de varios materiales. ¿Sí? Por ejemplo, un motor está constituido por la carcasa, que es acero dulce, y también está constituido por, no sé, rulimanes, que es de otro tipo de acero, y por conductores que son de cobre. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que el campo eléctrico está pasando por diferentes materiales. Y la pregunta es, bueno, ¿qué le pasa al campo eléctrico en todos esos materiales? La teoría que me permite calcular qué le pasa al campo eléctrico dentro de esos materiales es lo que se denomina las condiciones frontera, como el que vemos aquí. Tenemos un material caracterizado por una permeabilidad E sub 2, que puede ser oro, y otro material caracterizado por una permeabilidad E sub 1, que puede ser vidrio. Sí, y si yo tengo un campo eléctrico que pasa del oro hacia el vidrio, ¿cómo cambia el campo eléctrico? Es la pregunta. Sí, eso entonces lo vamos a ver en la próxima clase, que son lo que se llaman las condiciones frontera. ¿Sí? Listo. Preguntas respecto de esto que es la permeabilidad y cómo se comportan los materiales dieléctricos dentro de lo que es la permeabilidad y la polarización, y cómo se comportan los materiales dieléctricos dentro de un campo eléctrico. ¿Preguntas? No hay preguntas. Listo. Respecto de del cuestionario que hicieron el día de hoy, ¿sí? Tiene dos connotaciones. Primero, el cuestionario va a ser tomado como puntaje adicional para los deberes o para una prueba, ¿sí? Es decir, no tiene valor por sí mismo dentro de la nota semestral o del bimestre, ¿sí? Sin embargo, es un ejercicio respecto de cómo van a ser las pruebas y los exámenes. ¿Un ejercicio en qué sentido? En que así como se hizo el cuestionario de hoy con una hora de inicio y con una hora de final, también van a ser las pruebas y los exámenes. Y esos horarios o esos límites de tiempo van a ser respetados. Así como les hice hoy en el cuestionario, en donde les dije, faltan 3 minutos, cuando vayamos a pruebas o exámenes, faltando 5 o 10 minutos, yo también les voy a advertir. ¿Cuál es la idea? Ustedes saben que deben subir sus pruebas o deben subir sus evidencias de haber resuelto el problema.
Entonces, si yo les aviso con 10 minutos de anticipación, quiere decir que ustedes tienen que en ese momento dejar de hacer ya la prueba, poner escanear para que puedan subir la evidencia. ¿Sí? Exactamente lo mismo va a pasar en pruebas y exámenes. Y como pasó hoy, ¿sí? Habrá seguramente personas que tal vez no avancen a subir. No se va a cambiar el horario definido para la prueba. Si empieza a las 7 y termina a las 9, o en este caso empieza a las 9 y termina a las 11, así será, y automáticamente a las 11 se cierra y lo que habrán subido hasta ese momento será lo que se califica. ¿Sí? Repito nuevamente, este ejercicio que hicieron hoy será solamente como puntos adicionales o como ayuda para alguna prueba o algún deber que tal vez no les haya ido bien. ¿Sí? No es calificado por sí mismo o no tiene un valor por sí mismo dentro de la nota bimestral. ¿Sí? Listo. Ahora sí, preguntas antes de terminar. Bien, no hay preguntas. Entonces quedamos hasta aquí. Nos vemos el día de mañana. Que pasen bien. Gracias, Inge. Hasta luego. Inge. Hasta luego. Gracias, dije, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.